Hoy, en A Fondo, debatiremos acerca de la reforma a la justicia y el equilibrio de poderes. El gobierno nacional anunció la propuesta de hacer ajustes a la administración de la justicia en Colombia. Esa reforma tiene, a mi juicio, un tema fundamental para recobrar el equilibrio de poderes y es la eliminación de la reelección. La iniciativa quedó en manos del Congreso de la República para su aprobación. Estos son algunos de los puntos más trascendentales que contiene este proyecto de reforma. la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, la creación de una comisión de aforados, la investigación y acusación a magistrados de las altas cortes y al fiscal general de la Nación, la implementación de un concurso de méritos para elegir a los miembros de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, eliminación de la reelección presidencial. Estos han sido discutidos en 5 de 8 debates que se tendrán en el Congreso. Sin embargo, analistas cuestionan dichos planteamientos, pues califican esta reforma como algo coyuntural ante los recientes escándalos como el caso del magistrado Jorge Pretel. Así lo explicó David Suárez, abogado especialista en Derecho Administrativo y magíster en investigación. Me parece que es un manoseo innecesario de nuestra carta política. Esta reforma en cuanto a la justicia lo que tiene que ver es un retoque institucional a las altas cortes. O sea, lo que se está haciendo es una reforma, un ajuste a la forma de organización y funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional. ¿Esto garantiza que a las cortes vayan a llegar mejores hombres? No. ¿Esto garantiza que vamos a nombrar mejores fiscales, mejores procuradores, mejores contralores? No. Entonces, hay reformas que uno dice, hombre, Colombia las necesitaba, había que hacer algunos ajustes. Pero a mí lo que me preocupa es que le digan mentiras a la gente. En eso coincide la presidenta del Colegio de Jueces y Fiscales, quien asegura que la reforma debe ser más profunda, de fondo y no de forma. Pues que estamos muy alarmados porque el diseño constitucional que se proyecta consideramos que va a traer más perjuicios que beneficios para la administración de la rama judicial. Hay que independizar la elección de los magistrados de las altas cortes por la forma como se producen sus nombramientos. ¿Usted cree que esta reforma mejora el presupuesto? ¿Usted cree que esta reforma le va a decir a un ciudadano que le mataron un familiar y que hace 20 años está esperando que haya una sanción que la va a obtener con ella? Imposible. Sin embargo, no todos son críticas y cuestionamientos. El presidente del Tribunal Superior de Medellín hace unos días se pronunció y aseguró que algunos puntos son positivos de esta reforma a la justicia y mejorarían el actual sistema. Nosotros vemos como aspectos en que hemos evolucionado correctamente, arribar a la meritocracia en la elección de los magistrados de las altas cortes, aun aunque sea, digamos, no totalmente. Sino parcialmente. Eso lo vemos positivo. Vemos positivo cuando se suprime la mayoría de funciones electorales de las altas cortes, porque ahí constituye uno de los eslabones del cordón con la política. Vemos positivo también, por ejemplo, el fortalecimiento de la institución que va a investigar y adelantar a la acusación respecto a esos altos corporados. ¿Cuál es el impacto de la reforma a la justicia y el equilibrio de poderes? ¿Es conveniente o no para el país? El debate hoy en A Fondo. Muy buenas noches, gracias por estar conectados con Teleantioquia y con A Fondo. Fue aprobada en quinto debate en el Senado la reforma al equilibrio de poderes, fuero para el procurador, la creación de una comisión de aforados, la eliminación de la reelección presidencial, están entre los puntos aprobados. Sin embargo, para muchos la reforma se queda corta en lo que tiene que ver con el tema de la justicia. Por eso queremos que usted opine en nuestras redes sociales, @Teleantioquia, #A Fondo. Y para hablar de este tema, hoy nos acompaña Luis Fernando Álvarez. Él es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana. Además fue presidente del Consejo de Estado. Luis Fernando, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches a usted, buenas noches a nuestros televidentes y vamos a tratar de presentar algunas reflexiones sobre este tema tan interesante. Así es. También está con nosotros Luis Fernando Otálvaro, presidente de Azonal Judicial. Gracias por estar aquí en A Fondo, Luis Fernando. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias y trataremos
de darle respuesta a estas inquietudes que ha generado la reforma al equilibrio de poderes. Bueno, esta reforma al equilibrio de poderes dice que tiene dos componentes. Una es precisamente ese tema que tiene que ver un poco con ese equilibrio de poderes, pero el otro tema tiene que ver con la justicia. En el tema de la justicia, ¿la reforma se está quedando corta o ustedes cómo analizan ese tema, decano? Yo creo que estamos llegando al mismo punto de partida a donde se llegó con el proyecto, con el fallido proyecto anterior. Yo creo que el país tiene que reflexionar sobre dos situaciones distintas. Una situación es la referida a la parte instrumental de la administración de justicia, que tiene que ver con los órganos superiores y el gobierno mismo de la justicia. Y otro tema es el que tiene que ver con la parte funcional o material de la justicia, que tiene que ver con la forma como la justicia llega a los ciudadanos, con la pronta resolución de los conflictos, con la oportuna resolución de los procesos. Son dos cosas distintas. A mí me asalta el temor de que con el proyecto de reforma que se está debatiendo en el Congreso y que aparece ya aprobado en quinto debate, nuevamente nos estemos ocupando únicamente del primer aspecto, del aspecto meramente orgánico y de gobierno que tenga que ver con la justicia y con los órganos de poder, cuando el verdadero problema de la justicia está en la situación de acceso a la justicia, en la pronta resolución de conflictos y en general lo que significa la justicia para el ciudadano. Hoy la discusión, para empezar, era la del procurador, era la del fuero del procurador, es decir, seguimos hablando de otros temas y definitivamente no del tema de fondo, esa precisamente la administración es que de justicia. además no podemos olvidar que estamos casi que ya en un periodo preelectoral, en donde además las fuerzas políticas se están midiendo en todos estos elementos de poder. Entonces, hablar del fuero del procurador, hablar de fueros o de un tribunal de aforados e incluir al fiscal, al contralor, al defensor, a los altos órganos, eso ha tenido también una connotación política que tiene que ver con lo que muchos hablan precisamente de la politización de la justicia, sobre lo cual podemos hablar más adelante. Una pregunta muy concreta, ¿usted está de acuerdo o no con esta reforma? Es que no se puede estar ni de acuerdo ni en contra de la reforma porque yo creo que hay aspectos distintos. Si a mí me plantean el problema simplemente con que va a haber una redistribución de equilibrio de poderes en la estructura del Estado, yo creo que hay algo muy interesante que hay que discutir. Pero si a mí me dicen que eso es una reforma a la justicia, yo creo que eso no es una reforma a la justicia. Su opinión, Luis Fernando, frente al tema de la reforma, ya conocimos la del decano muy clara. Es indudable que en esta reforma se están introduciendo otro tipo de aspectos que no le convienen al país. Es decir, si se habla de una reforma política al equilibrio de poderes, es el equilibrio de poderes, pero no puede meterse allí a la justicia como otro equilibrio más de poderes, porque si vamos a hablar sobre eso, pues esa reforma desequilibra los poderes. Es que en este caso el poder se le concentra totalmente al Ejecutivo. Es una reforma para fortalecer el presidencialismo. Nada más observar que en el Consejo... Pero al eliminar la reelección presidencial, digamos, no se le merma precisamente poder al presidente. No, porque es que se dice muy claramente que el periodo, por ejemplo, del procurador, del contralor, del defensor del pueblo, es institucional, es decir, que va 4 años, va con el presidente de la República, o sea, no es personal. Y ahí vemos claramente como todos los órganos de poder quedarían del Ejecutivo, porque el Ejecutivo iría a proponer al Congreso la terna para el procurador, para el contralor, para el defensor del pueblo, para el fiscal general de la nación y por supuesto que todo ese poder concentrado en el presidente de los organismos de control del Estado, pero además de eso toman la rama judicial también, porque el ministro de Justicia estaría en el Consejo de Gobierno. Entonces miren que aquí lo que hay es un desequilibrio totalmente de los poderes. El Congreso de la República le responde a los presidentes por aquello de las coaliciones y de las unidades. Y en este caso quieren someter a la justicia también al presidente de la República. Son dos componentes, uno es precisamente ese equilibrio de poderes y otro es el tema judicial. Entonces, la reforma se queda corta en los dos aspectos. Es indudable que hay desequilibrio y que la reforma a la justicia no se trabaja desde los aspectos que le convienen al ciudadano y que es lo que espera la ciudadanía que se reforme. Doctor Luis Fernando, ¿se ahonda ese desequilibrio o finalmente esta reforma sí propende por un equilibrio de poderes? Aquí Luis Fernando Yo creo que habría que mirar varias cosas. Yo en términos generales estoy de acuerdo con el doctor Otálvaro. Yo creo que finalmente
por lo menos en la etapa inicial de transición, lo que está sucediendo es que se está profundizando la hegemonía del Ejecutivo, se está profundizando el esquema del presidencialismo e incluso se le está llevando casi que también a la rama judicial. Yo lo que pienso es lo siguiente, habría que observar dentro de la estructura de la rama judicial cuáles son las modificaciones que es necesario introducir para buscar lo que se supone que es un equilibrio de poderes. Eso significa acabar con la injerencia de los órganos de poder, ejecutivos y legislativos, en la justicia y acabar también la injerencia de la justicia en los órganos de poder. Entonces, fíjense usted que, y le digo yo a los televidentes, Sí, señor, que tenemos que afrontar el problema desde dos puntos de vista. Que las cortes y los órganos judiciales dejen de intervenir en la actividad política electoral. A mí me parece que eso hay que hacerlo. Es decir, la intervención de las cortes en la elección de procurador, de contralor, de fiscal, en fin, de auditor. politiza todo el proceso, además. Politiza. Esos organismos. Recordemos que la Constitución del 91 tuvo una intención que era sana y fue sacar la elección de esos altos funcionarios que en algo tienen que ver con los derechos, sacarla del mundo político y llevarla al mundo judicial. Y en lugar de judicializar y tecnificar la elección de esos altos funcionarios, lo que hizo fue, de alguna manera fue politizar la justicia. Entonces ya sabemos que eso fue funesto. Entonces hay que apartar a la justicia de todas esas funciones electorales. Zapatero a tus zapatos. Jueces a aplicar justicia, no a ocuparse de asuntos electorales. Porque, doctor Otálvaro, nos hemos encontrado con una cosa que es absolutamente penosa. Y es que las divisiones y las discusiones en las altas cortes han surgido por cuestiones electorales, no por asuntos judiciales, ni por concepciones, ni percepciones de sentencias, sino fundamentalmente por asuntos electorales, porque ahí es donde está la politización de la justicia. Un momento antes de ir con usted, Luis Fernando, le recordamos a nuestros televidentes que pueden opinar en @teleantioquia @ fondo y también pueden comunicarse a fondo directamente en la línea telefónica 232-51-67 o también en la línea 018000 51 50 15. Luis Fernando, ¿qué vamos a decir? No, es indudable que hay una improvisación total y por eso entonces corren a quitar unas funciones electorales de las altas cortes y se las trasladan al presidente en una sola línea. Eso yo creo de que hay que repensarlo porque todo el poder no puede quedar en el presidente de la República en esos órganos de control. Puede ser elección popular, por ejemplo, el Procurador General de la Nación. Puede ser que se intervenga a través de otro tipo de mecanismos democráticos para la elección del Contralor, pero no que se le deje totalmente estos organismos al presidente de la República. Eso sería nefasto para el país porque no habría precisamente cómo controlar el mismo poder. Claro. Y en cuanto a la nominación de las altas cortes. Entonces, fíjense ustedes que en cuanto a la nominación de las altas cortes, uno de los proyectos que empezó a debatirse en el año 2010 tenía una fórmula que a mí me parecía que era una fórmula adecuada, por lo menos para la designación, para la elección de los integrantes de la Corte Suprema y del Consejo de Estado. Y era dividir el cuerpo en terceras partes. Y decir, la tercera parte de los miembros del Consejo de Estado, por ejemplo, que sean elegidos de ciudadanos que tengan una alta prestancia como abogados litigantes y en su profesión. Otra tercera parte que provenga de la academia y otra tercera parte que provenga de una carrera judicial estricta, que sean los magistrados de tribunales los que puedan aspirar al Consejo de Estado. Y otro tanto se hacía en la Corte Suprema. Diríamos que había una fórmula que era técnica y que podía dar buenos resultados. Y meritocrática, además. Y meritocrática. Incluso uno podría proponer en un momento determinado, no, hagamos como se hace en Francia, en donde hay toda una escuela judicial y quien quiera llegar a ser magistrado de una alta corte se forma en la escuela judicial, empieza como juez, sigue como magistrado de tribunal y llega a una alta corte. Ese es un sistema meritocrático total. Entonces, lo que sí debe pensar el país es que debe haber sistemas de composición de las altas cortes que necesariamente hagan que la academia, quienes están en el ejercicio de la profesión y quienes están en la carrera judicial puedan ingresar. Eso finalmente, ¿por qué se frustró? Eso cayó dentro de la
fallida reforma de la justicia. Eso cayó dentro de la fallida reforma de la justicia. Un reflejo de lo que hoy tenemos y lo que puede estar sucediendo en la justicia, especialmente en las altas cortes, con la Corte Constitucional y el escándalo que está sucediendo en este momento en esa alta corte, precisamente se debe a la politización de la justicia, de las altas cortes. Concepto... Ahí hay varias razones. Yo creo que hay razones institucionales y personales. Yo creo que tenemos que distinguir. Una razón institucional es que dejar a los jueces con funciones absolutamente discrecionales, no necesariamente motivadas, es muy peligroso. Me explico. ¿Dónde está el quid del asunto? El quid del asunto en lo que se está debatiendo en la Corte está en la revisión de tutelas. Resulta que la escogencia de tutelas para revisión en la Corte es una potestad discrecional, donde la Corte no tiene que explicar por qué no escogió una tutela, y yo casi que diría que no tiene que explicar por qué sí escogió una tutela. Entonces, cuando se da una facultad discrecional para optar por una decisión judicial, finalmente se están dando elementos para favorecer la corrupción, o por lo menos prácticas no éticas. Entonces yo creo que ahí hay un primer elemento. Más aún, hay un recurso de insistencia que puede instaurar el ciudadano a quien no se le escogió una tutela. Obviamente para lo revisión. estamos hablando es por el caso del magistrado Pretel. No, y por todos los casos. Y por todos los casos. Es que todas las tutelas llegan a la Corte para revisión. Si a la Corte, dígame usted, si a la Corte llegaron 20.000 tutelas y la Corte va a escoger entre las 20.000 para revisión 20, ¿cuál es el criterio racional para usted escoger entre 20.000 y 20? Ninguno. Eso se convierte en un criterio absolutamente subjetivo. Claro. Y los criterios subjetivos discrecionales lo que hacen es favorecer factores de corrupción, porque finalmente, o por lo menos factores que van contra la ética, finalmente yo tengo la tendencia a escoger las tutelas presentadas por mis amigos, o en fin, cosas de estas. Entonces la discrecionalidad en un universo de eso se vuelve un elemento que favorece la corrupción. Pero también es indudable que es la politización que ha vivido en las altas cortes. Y nosotros, desde nuestra organización, dimos la voz de alerta en su momento. Decíamos, ¿cómo no podía responder las altas cortes y el Consejo Superior de la Judicatura, su sala disciplinaria, a los designios del presidente de la República? Que por aquello de la reelección resultó escogiendo los 7 magistrados de la sala disciplinaria que teníamos en su momento, que tienen el control disciplinario de jueces y fiscales y abogados del país, y lo fueron propuestos por el mismo presidente, por el presidente anterior, y resultados nefastos. Ahí los vemos, ayer fueron citados 5 magistrados de estos a la Comisión de Acusaciones para que respondieran por el escándalo de González del Río y los problemas del carrusel de las pensiones. Ahí los vemos. Nosotros decíamos, como personajes que no tienen nada que ver con la justicia, que uno los vio fue en el campo político, llegan a una magistratura, y además ahora en la Corte Constitucional los méritos de algunos magistrados que hay allí. Yo hablo en especial por quienes están envueltos en este momento del escándalo. Los 2 magistrados que están envueltos en ese escándalo fueron propuestos por el mismo presidente anterior. Entonces uno dice, ¿hasta dónde precisamente esa politización de las altas cortes está llevando a que se refleje la corrupción en la rama judicial? O sea, es un problema no propio de la rama judicial, es un problema importado del sistema político colombiano. Muy bien, en este momento tenemos una llamada en A Fondo, se comunicaron con nosotros al 232-5167, se trata de don Frank Pérez, quien se comunica desde el barrio Buenos Aires. Frank, buenas noches y adelante con su opinión. Buenas noches, un saludo para usted, para todos los que hasta ahora están viendo nuestro canal Teleantioquia en el programa A Fondo. Un saludo, buenas noches también a los panelistas que usted ha invitado. Gracias, Frank. Adelante. Bueno, pues sobre el tema, importante tener en cuenta lo que acaba de escribir el columnista Daniel Coronel en la revista Semana, relacionado precisamente con nuestro procurador, que en ese asunto de justicia el hombre ya está planeando hacer unas reformas a lo que son las penas, que son graves, y hacer un recorte en esas penas para dentro de unos 4 años o menos
lanzarse a una candidatura presidencial. Estamos viendo que son los mismos en las mismas, que cada 4 años cambiamos de payasos pero dejamos el mismo circo, y que estamos en un proyecto que empezó con un presidente que estuvo 8 años, pero que ese presidente pensó este país para un proyecto de otros 16 años, en el que cambiamos sistemáticamente los payasos, pero el mismo circo continuará, y que en comparación con el actual, la diferencia es tan sencilla con que el uno simplemente monta caballo en un establo y el otro juega golf en su club, pero la diferencia sustancial no hay. Así es que hagan reformas a la justicia, hagan reformas a los equilibrios de poderes, no va a cambiar sustancialmente el asunto. Cambiaremos de carpa en el circo. Claro que sí. Gracias, Fran, por llamarnos desde el barrio de Buenos Aires. Lo que sí es cierto y lo que de alguna manera el televidente deja entrever es una falta de credibilidad en todo este tipo de reformas y en el sistema judicial especialmente, partiendo con lo que está pasando ahora en la Corte Constitucional. Yo creo que indudablemente hay un tema que es muy delicado y usted lo acaba de tocar y nuestro televidente. Es que finalmente las últimas encuestas muestran que el ciudadano corriente está perdiendo credibilidad en la justicia. Y perder credibilidad en la justicia es perder credibilidad en uno de los últimos factores de legitimidad de un Estado de Derecho. A mí me parece que ese es el fondo delicado del asunto, porque es que cuando el ciudadano considera que por cuestiones políticas, de corrupción personal, intereses indebidos, el juez no le va a solucionar sus conflictos, ese ciudadano opta por la política de justicia por la propia mano. Y cuando eso sucede, toda la estructura del Estado democrático, el Estado de Derecho se va desvaneciendo poco a poco. Y nosotros además tenemos un compromiso con las generaciones futuras. Es que nosotros tenemos, doctor Otálvaro, que preparar una justicia para el posconflicto. Y una justicia para el posconflicto es una justicia que tiene que hablar en un lenguaje muchas veces diferente al que estamos utilizando. Un lenguaje que sea de inclusión, ojo con eso, claro, no de exclusión. Recuerden que el gran éxito de la Corte Constitucional y de toda su actividad en las acciones de tutela es que la Corte Constitucional desplegó una justicia de inclusión que no lo estaba haciendo ni el Ejecutivo ni el Congreso. Con lo que está sucediendo ahora, la gente con mucha razón está pensando que la Corte ya también se volvió en un órgano de exclusión, porque está escogiendo las tutelas que más convienen, que más dinero mueven. Entonces, finalmente, todos los órganos son de exclusión y se elimina el Estado de Derecho. Por supuesto. Hubo quienes opinaron en el momento más álgido, aunque esto aún no termina, de este escándalo de la Corte Constitucional, que renunciaran los magistrados. ¿Ustedes creen que esa podría ser una solución? Mire, es que el problema no es de la totalidad de los magistrados ni de las instituciones. Uno no podría decir de que porque hay corrupción en 10 generales o 20 generales, entonces todo el ejército tiene que renunciar en el país. O que si hay corrupción en una cantidad determinada de policías, entonces hay que renunciar, todos tienen que renunciar, o en el magisterio. El problema aquí no es de la renuncia, el problema es de la eticidad. Aquí falta eticidad y es un problema cultural del país. Y ahí es donde se apunta también que la academia, no solamente desde las universidades, sino desde el cimiento mismo del estudiante, tiene que ser muy ético. Pero aquí no estamos educando a nuestros niños ni a nuestra juventud en esos principios éticos de valores, sino en quién y cómo llega más ligero a determinados cargos. Eso es un problema, y cómo ganar más. Pero definitivamente algo está fallando entonces en la escogencia de los magistrados, o efectivamente hay procesos que no están siendo suficientemente transparentes, como por ejemplo la elección de las tutelas, para evitar que esto suceda en las altas cortes, por ejemplo, doctor. A ver, hace rato decíamos algo, y yo creo que el doctor Otálvaro acaba más o menos de puntualizar eso, y es que el problema tiene dos vertientes. Una vertiente que es institucional y otra vertiente que es personal. La vertiente personal significa lo que usted está diciendo, que es que en realidad hay una falta de formación ética que es muy peligrosa, se ha vuelto ya peligrosa.
Antes era censurable, ahora se volvió peligrosa. Por supuesto. Por las circunstancias que se están presentando. Eso por un lado. Por otro lado, hay un fenómeno institucional. Es que yo creo que además, si usted conjuga la falta de formación ética con unas instituciones que de alguna manera favorecen la debilidad ética, usted está entrando en un terreno muy peligroso. Y yo vuelvo a lo que afirmamos ahora. Cuando usted deja que un órgano judicial sea absolutamente discrecional para escoger o no unos determinados procesos, para favorecer unos determinados sectores, claro, usted está prácticamente... La ética es débil ahí. La ética es débil. Ahí se vale decir, el ser humano es débil. Y si el ser humano es débil y las instituciones lo hacen débil, con mayor razón todo esto va a encauzarse hacia una catástrofe. Claro. Ahora bien, ahí se propone, por ejemplo, bueno, entre lo que se habla, la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura. ¿Es necesario en este momento eliminar el Consejo Superior de la Judicatura como lo propone esta reforma? Definitivamente el Consejo Superior de la Judicatura, ustedes los jueces que han tenido tanto que ver con este órgano rector, es efectivamente un órgano que no está siendo efectivo en el cumplimiento de sus deberes. Mire, nosotros siempre hemos sido unos críticos del Consejo Superior de la Judicatura. Creemos de que se ha convertido en una institución paquidérmica, una institución que no ha sido capaz de manejar la rama judicial, administrarla. Eso de devolver casi el 50% en algunos años del presupuesto que se le dio para inversión es supremamente grave, pero también consideramos de que no se requieren acabar con las instituciones. Creo que hay que reformarlas de tal forma de que lleguen allí a esos cargos personas que tengan los conocimientos profesionales y, por supuesto, las aptitudes necesarias para manejar la rama judicial. Y lo que propone la reforma sí va encaminado a eso. Pero uno ve que hay un organismo muy etéreo. Por ejemplo, un consejo de gobierno conformado por representantes, un representante de cada alta corte, y uno de los jueces, uno de los empleados y uno de los magistrados de tribunal. Pero no es un organismo permanente, es decir, que es un organismo que va a reunirse cada mes o cada 2 meses y es el que tiene que definir la política de la rama judicial. De manera de que al no ser un organismo permanente, realmente no va a ser el administrador de la rama judicial. ¿Quién va a ser el administrador de la rama judicial? Una junta directiva que está compuesta por 3 personas que en su fundamental tienen que ser personas economistas, financistas, especialistas en procesos de gestión, pero que de la rama judicial y de los conocimientos que no sabe mucho. Entonces, esto no es una fábrica. Claro que el problema también ha sido de plata en muchas veces. Claro, y al Consejo Superior ustedes mismos lo han criticado precisamente, y hasta el gobierno efectivamente lo ha criticado por el mal manejo de recursos. Pero yo quisiera complementar lo que dice el doctor Otálvaro en este sentido. Es que nuevamente queda en claro que las instituciones defectuosas son las que pueden favorecer las conductas defectuosas. Me explico. Es que el Consejo Superior de la Judicatura tiene que funcionar mal. No porque los magistrados del Consejo Superior sean malos o buenos, es otro cuento, sino porque la institución está mal concebida. Empecemos por esto. Quien maneja la administración de justicia es una sala administrativa. Y la sala administrativa, que en realidad se ocupa de temas administrativos, valga la repetición, está integrada por magistrados. Eso es una contradicción. Por supuesto, ahí debe haber Es que técnicos. los magistrados administran justicia, no administran recursos, no gerencian. Entonces, ahí ya hay un vicio que está en el nacimiento. Eso no es culpa de los magistrados que estén allá, son personas muy honorables todas, pero no están formadas con esta propuesta pasaríamos al otro polo. Con esta propuesta tampoco, según en su concepto. No, lo que él dice es cierto. Con esta propuesta tampoco solucionamos nada. Porque en la alta administración de la justicia ya tenemos una cosa que llama la Comisión Interinstitucional. La Comisión Interinstitucional, que es más o menos este mismo esquema, está conformada por los presidentes de las altas cortes, los representantes de los jueces, en fin, toda esa cosa. Pero es que el representante de la alta corte es el presidente de la alta corte. Y a uno como presidente de una alta corte lo eligen para un periodo de 1 año. Y además sigue con sus funciones como magistrado de alta corte. Entonces uno a la administración propiamente le saca raticos. Y usted a raticos no puede, como lo decía muy bien el doctor Otálvaro, fijar la política judicial,
fijar la política económica, el régimen presupuestal. El plan de desarrollo. El plan de desarrollo, usted no lo puede hacer a raticos. Y me parece que el esquema que están orientando ahora lleva al mismo punto. Es decir, eso hay que buscar una gerencia real para la justicia que sea permanente. Pero sin olvidar ambos temas, sin olvidar la administración de recursos y sin olvidar el tema precisamente judicial, que yo creo que Sí, es lo que Claro, haciendo el referencia. conocimiento de Claro, la el conocimiento justicia. judicial, el conocimiento de la justicia. Pero que sea una real gerencia de la justicia y una verdadera junta directiva. Muy bien, tenemos otra llamada en A Fondo. Se trata de Juan Felipe, que nos llama, Juan Felipe Cardona, que nos llama desde el barrio Florencia. Juan Felipe, buenas noches. Gracias por estar comunicado con nosotros. Un cordial saludo para los invitados. Como estudiante de Derecho de una institución universitaria privada de la ciudad de Medellín, mi inquietud es si el empleado oficial, que es un abogado, no puede hacer litigar, porque un magistrado sí puede, siendo también un empleado oficial, hacer asesorías jurídicas a grandes empresas. ¿Y por qué el doctor Luis Fernando Biazunal? Porque las altas cortes no se mueven sino entre familias. No hay oportunidad para el otro profesional que viene detrás, incluso hasta con más ganas de servir al país, porque el doctor Luis Fernando, el decano, doctor, con todo respeto, es muy poco al que le duele el Estado. ¿Ustedes no creen? Esa parte también hay que mirarla. Es inaudito que yo como estudiante de Derecho ya con 55 años venga viendo a un magistrado de las altas cortes comprando fincas de hace 3, 4 años y vienen a decirle al pueblo que es que no, que las compró el papá, la señora. No, que, doctor, qué pena con esto. Doctor decano de la UPB, lo admiro mucho, tanto también al doctor Luis Fernando Biazunal y al programa, muchas gracias. Esas son mis inquietudes, porque en realidad, pues, en estos momentos estoy sacando un estudio en base a la... Colombia es un país de una democracia oscura y ciegas. Ese es mi concepto. Muchas gracias. Muy bien, Juan. No, es indudable que precisamente nosotros estamos porque se nombren todos los altos cargos y todos los cargos de la rama judicial por concurso de mérito. Es decir, que se llegue allí no por las recomendaciones o las roscas políticas o de otra índole, familiares, etcétera, sino que se pueda llegar a acceder a él a través de los concursos públicos de méritos, que es algo rescatable de esa reforma. Sí, estamos de acuerdo. Yo lo que creo es que el país, y agradeciéndole mucho a nuestro televidente, el país debe tener como mucha claridad de las cosas y evitar confusiones. Por ejemplo, a nuestro televidente yo le quiero formular una corrección. No es que un magistrado de alta corte esté al mismo tiempo litigando, eso no se puede, eso es evidente que no se puede. La gran discusión, entre las muchas, que tampoco pues es el meollo del asunto, es si una persona que fue magistrado y ya dejó de ser magistrado puede o no, ya como ciudadano particular, litigar ante la corte de la cual fue magistrado, que esa es otra discusión distinta. Pues, Ahí podría haber un conflicto de interés en algún momento. Seguramente lo preguntará por eso, que si podrá haber un conflicto de intereses o no podrá haber. Alguien dirá, no, es que ese señor ya sí conoce bien cómo se manejan los asuntos y el tema conceptual, en fin. Pero es otra discusión que habría que... Que es algo rescatable inclusive en esta propuesta. Claro. Que es 5 años, que no puede litigar una inhabilidad de 5 años. En la corte donde estuvo durante 5 años, en la misma organismo. Muy bien, nosotros estamos hablando de la reforma a la justicia, del equilibrio de poderes en A Fondo. Esperamos que sigan conectados en nuestras redes sociales, @Teleantioquia _ A Fondo. Y dentro de un momento regresamos. También pueden llamarnos al 232-5167. Vamos a una corta pausa y ya regresamos en A Fondo.
Uno de los puntos de la reforma a la justicia que más ha desatado controversia es la posibilidad de que magistrados de las altas cortes no sean juzgados por ningún organismo distinto a la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Comisión que justamente ha sido cuestionada porque en su historia nunca ha juzgado ni condenado ningún caso. En otras palabras, que ni el fiscal general ni los magistrados de las cortes tengan responsabilidad penal por el delito de prevaricato. La inviolabilidad por las decisiones, desde mi punto de vista, es inconveniente, porque el delito de prevaricato es una conducta que consiste en dictar fallos o resoluciones manifiestamente contrarias a la ley. Es posible que un magistrado o el mismo fiscal en el ejercicio de su cargo puedan dictar una resolución totalmente contraria a la Constitución o a la ley. Yo creo que en esos eventos es razonable, en aplicación del principio de igualdad, es decir, que la ley penal rige para todos los ciudadanos, que los magistrados y el fiscal respondan. La senadora Vivian Morales calificó esta propuesta no como un mico, sino como un orangután. La inviolabilidad significa la irresponsabilidad, es decir, que no puede haber persecución ni penal ni civil cuando un funcionario es inviolable. Eso es lo que se está poniendo a todos los magistrados de las altas cortes y del fiscal, cuando lo que el país quería es que todo lo contrario, respondieran por su actuación. Algo que para los analistas es una paradoja, pues ella años atrás pidió que los congresistas no fueran juzgados. Hay que recordar que fue la doctora Vivian Morales, en su condición de senadora, cuando mediante una acción de tutela que fue revisada por la Corte Constitucional, ella logró que los congresistas que habían absuelto al presidente Samper en el caso del proceso 8000 no fueran procesados por un eventual delito de prevaricato. Para eso ella alegó la inviolabilidad en el voto que tienen los congresistas de acuerdo con la Constitución. Pero más allá de las controversias y los escándalos de corrupción en las altas cortes, para los sindicalistas la reforma a la justicia y el equilibrio de poderes no resolverá la principal problemática en el país: la congestión en los juzgados por represamiento de miles de procesos de ciudadanos que esperan respuesta de la justicia. La parte, por lo menos, del componente de reforma a la justicia se está improvisando a cada paso, a cada debate. Están planteando esta reforma en su conjunto como una reforma coyunturalista que está atendiendo únicamente a una coyuntura específica, una situación muy concreta. ¿Está desprestigiado el Consejo Superior de la Judicatura? Eliminémoslo. ¿Están desprestigiadas las Cortes? Entonces cambiemos la forma de elegir los magistrados. Pero no se ha consultado si realmente estamos hablando de una reforma al sistema judicial que nos permita conjurar la problemática que realmente está quejando a la Administración de Justicia. Nosotros tenemos represados en el país, pese a que ha venido bajando cerca de 2 millones de procesos, pero te voy a poner un ejemplo de Antioquia, por ejemplo de Medellín. En el 2014 entraron 178.000 tutelas, solamente tutelas, a los 256 despachos que hay en la ciudad. Eso significa que los juzgados están recibiendo 3, 4 tutelas nuevas por día. Y las tutelas, como es un proceso tan breve y sumario, pues digamos que los procesos ordinarios se tienen que quedar represados. El proyecto de reforma a la justicia y equilibrio de poderes pasa por su momento más álgido y, de ser aprobada, determinará en gran parte la suerte de la administración de la justicia en Colombia. El debate continúa hoy en A Fondo. Muy bien, y continuamos con el debate en A Fondo con Luis Fernando Álvarez, quien es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana y que también fue magistrado del Consejo de Estado, además presidente del Consejo de Estado. También está con nosotros Luis Fernando Tálvaro, presidente de Nacional Judicial. Yo quería plantearle algo a usted, doctor Luis Fernando Álvarez. Hace unos años le escuchaba a usted en una conferencia un dato que era preocupante en ese momento. Algunas entidades del Estado, digamos el ICBF en su momento, podía tener más presupuesto que toda la rama judicial en conjunto en Colombia. ¿Eso pasaba en ese momento? ¿Eso efectivamente es así? Eso pasaba en ese momento y aun cuando pues ya uno de pronto va estando un poco alejado de las cifras, creo que eso sigue pasando. El doctor Otálvaro puede estar más enterado del asunto, pero lo lamentable en nuestro medio es que la justicia, que siempre se bautizó como la cenicienta en la administración del Estado, yo creo que sigue siendo la cenicienta. Y la justicia tiene un grave problema de recursos económicos, aun cuando yo quiero hacer una observación. El problema de la justicia no se puede únicamente limitar a la falta de recursos económicos.
Yo creo que la justicia también tiene un problema de administración, un problema de gerencia, un problema de modelo, un problema de acceso a la justicia, un problema de forma de nombramiento de los magistrados, etcétera. Pero si hay una columna vertebral que es la falta de recursos, yo sí quisiera que de pronto el doctor Otálvaro, que está más metido en ese tema, de pronto sí nos explicara algo sobre el tema, ¿cierto? Por supuesto. No, es que es indudable. Todas las reformas que se han introducido requieren presupuesto, claro, y no se le ha dado el presupuesto a la rama judicial para ponerlas en marcha. Y un país en donde la demanda de justicia ha crecido en un 320% en los últimos 15 años, mientras que la institución solamente ha crecido el 22%, es indudable que hay una desproporción, un desfase que lleva a que ese presupuesto que tengamos sea deficitario. Yo, el año pasado que estaba en la Comisión Interinstitucional, le decía al ministro, ¿por qué no se ha hecho la reforma que ya está en la ley, al Código Penitenciario y Carcelario? ¿Pero por qué no se ha implementado? Porque faltan 87.000 millones, que es lo que vale la reforma para introducir en la rama. Nombrar jueces de ejecución de penas, hacer las salas de audiencia en las cárceles del país, tener la tecnología necesaria para eso, para poder hacer las audiencias a través de los medios electrónicos. Son 87.000 millones y no los dieron. O sea que implementar ese sistema vale eso. Implementar el sistema oral vale 1 billón de pesos y no lo han dado. Es decir, ahí hay unos recursos que el gobierno está diciendo que van a venir hacia el futuro, sin situado fiscal, para empezar ese sistema oral. Y ya estamos embarcados en él, ya no solamente en lo penal, sino en lo civil, en la familia, en lo administrativo, y no hay ni salas de audiencia. ¿Qué tan grave es el tema de congestión judicial en Colombia? Muy grave. Es que la congestión judicial en Colombia ha sido, digamos, estructural, ha sido uno de los problemas que más ha agobiado nuestro sistema judicial. Entonces tenemos aquí, en este momento, 1,5 millones de procesos represados. Claro, de que se ha venido bajando paulatinamente porque estábamos hablando antes de la descongestión, de la política de la descongestión que lleva 5 años, de 2,5 millones de procesos. En este momento se ha rebajado ya más de 1 millón de procesos represados, pero la constante ha sido esa. Y la política de descongestión, ahí vemos cómo es cada mes. Y eso ha servido para que no funcione. Porque si cada mes van a sacar gente y van a entrar nuevos... Claro. Pero ahora yo le explico algo que es importante que el país lo sepa. ¿Dónde surge la congestión? Porque es que hay congestión, la hay. Y el doctor Otálvaro acaba de escribir muy bien fenómeno. Pero lo que debe saber el país es realmente de dónde surge la congestión. Ahora que estamos hablando del equilibrio de poderes y de reestructurar el Estado. Por ejemplo, en la jurisdicción contenciosa administrativa, que yo la conozco muy bien, yo diría que el 80% de los procesos que cursan en la jurisdicción contenciosa son causados por las deficientes o las nulas decisiones de la administración pública. Es decir, quiere decir que el Estado mismo, a través de la deficiencia en su administración pública, es causante de la congestión en la justicia. Basta con ver las tutelas. Yo diría que el 80% de las tutelas vienen en el campo de la salud, en el campo de la medicina, en el campo de las pensiones. Claro. Es decir, de actividades que el Estado no cumple como debiera cumplir. Es que es un absurdo, yo le digo a todo el país, es un absurdo que haya entidades del Estado que ella misma organice departamentos jurídicos para que asesoren a los usuarios para que ellos pongan tutelas con el fin de entrar a resolver. Eso no tiene sentido. No tiene sentido, Entonces, claro. mientras sea la propia administración la que esté estableciendo las causales de congestión, no podemos creer que la congestión en la justicia se va a terminar únicamente con medidas en la justicia. Hay que terminarlas con medidas en la administración que está ocasionando la congestión en la justicia. Luis Fernando. Sí, es que uno ve no solamente en el caso del administrativo, todos los días, inclusive hay más demandas contra los departamentos, contra las alcaldías, por innumerables errores en el servicio y fallas en el servicio.
pero además en la laboral, de los despidos masivos que hay en nuestras empresas generadas por una mala política económica del Estado, ha llevado a cientos y miles de demandas laborales. ¿Y qué diremos en lo civil? Es decir, los jueces de circuito se convirtieron prácticamente en los jueces de los bancos y del sector financiero de este país, que todos los días demanda en procesos hipotecarios. Entonces uno dice, ante el crecimiento de esa problemática social y económica del país, está en capacidad de responder la rama judicial con los mismos funcionarios que tenemos, es decir, y lo penal que diremos. Es decir, y la pregunta, doctor, es, ¿este cuestionamiento se ha formulado ahora en la discusión? Nadie lo ha formulado. No, nadie. En la reforma no se ha formulado en ningún momento. En la reforma no se está formulando eso, y esa puede ser la gran preocupación de muchos ciudadanos que están diciendo, bueno, la justicia que yo necesito, mi proceso en el cual yo llevo metido 5 o 6 años, ¿qué pasa con eso? Claro, es que no hay sino que ver en el nuevo sistema penal acusatorio, que cuando se impuso hace 10 años se decía de que iba a durar un proceso 2 meses, 4 meses, que eso era la panacea, y ahí estamos viendo, inclusive en los procesos de connotación nacional, como los casos del Distrito de Bogotá, en donde llevamos 5 o 6 años y no se ha podido resolver el caso. Y vamos a ver cuál es el problema, y es que no hay jueces, o es un solo juez para una serie de casos que necesitan y requieren un juicio que puede durar 365 días, como el de Moreno. Sí. Vea, hay una anécdota. Un momentico, doctor, un momentico, porque tengo a alguien del Valle del Cauca que hace un ratico está en la línea. Se trata de don Eduardo Quintero, quien nos llama desde el Valle del Cauca. Don Eduardo, buenas noches y gracias por comunicarse con nosotros en A Fondo. Muy buenas noches. A ver. Sí, adelante. Sí, muchísimas gracias por permitirnos pues, participar en el programa. A ver, el tema mío era con referente al tema de Telecom. En el año 2003, la empresa fue sometida a un proceso de liquidación, y desde el año 2003 se presentaron pues, una serie de demandas laborales, y solamente hasta el año pasado, junio del 2014, pues la Corte se pronunció frente pues, a esta demanda, donde despidieron padres cabezas de familia, empleados que tenían fuero sindical, próximos a pensionarse. Toda esta gente la despidieron pues de manera unilateral, y solamente hasta el año pasado pues salió un fallo de tutela en donde le ordenaban al PAR, que es el patrimonio de remanentes, no a reubicar, porque pues la empresa ya no existe, sino a los padres cabezas de familia a reubicarlos en una empresa del Estado. Pero hasta la fecha, el PAR y el Ministerio de Comunicaciones pues no han acatado esta tutela. Entonces, con respecto a la politización pues de la justicia, sí creemos pues que nos hemos visto muy afectados en este tema, porque demorarse 12 años para que salga un fallo de tutela, se han muerto personas en el que del año 2003 a la fecha se han muerto más de 350 personas esperando que le resolvieran el problema. Claro que y hasta la fecha no ha solucionado nada, no ha habido una solución. Entonces sí me parece bien interesante que ustedes nos dieran esta oportunidad de pronunciarnos. Muy amable. ¿Qué mejor ejemplo podríamos esperar de lo que puede estar sucediendo con la justicia? Sí, es que ahí el televidente pues radiografió lo que sucede con la Administración de Justicia. ¿Cuántos procesos tiene la Corte Suprema de Justicia en casación? ¿Y cuántos magistrados hay? ¿Y cuántos auxiliares de magistrados hay? Es decir, cada magistrado puede tener más de 1000 expedientes. Increíble. Y tiene que resolverlos él, con 1 o 2 magistrados auxiliares. Esa es la situación que vivimos, y son esos problemas los que llegan a las altas cortes, precisamente para la decisión final. Pero no solamente eso, el televidente también dijo una cosa muy clara, es que a pesar de que hay fallos, el Estado no los atiende. Entonces, ahí viene lo otro, es que no solamente se desgasta la Administración de Justicia por fallas en el servicio, sino que además, una vez están los fallos, no se le atienden a la ciudadanía
oportunamente por parte de quien tiene que hacerlo. Entonces viene el incidente de desacato que también congestiona, ya hay que resolverse en 10 días, claro. Y el mismo juez con los mismos empleados, entonces tenemos el doble de tutelas, tenemos el doble de incidentes y seguimos... Y reprocesos. Y reprocesos, esa es la situación. Además está sucediendo algo que yo lo comparo con este ejemplo. Cuando yo le debo a usted 2.000 pesos, yo tengo un problema. Pero cuando yo le debo 100 millones de pesos, el problema es suyo. ¿Cierto? Aquí está sucediendo lo mismo. Cuando hay una acción de tutela contra mí y yo no la cumplo, me inician un proceso de desacato que me lleva a la cárcel o me puede llevar a la cárcel, entonces a mí me preocupa. Cuando al director de Colpensiones lo vinculan con 180 procesos, que los pueden llevar todos los 180 procesos a la cárcel por desacato de tutelas, y ya tiene como 40 desacatos en contra, a él le tiene sin cuidado un desacato más o menos. Entonces lo que está sucediendo con el Estado es eso, que como el Estado está incumpliendo sus funciones o las está cumpliendo deficientemente, como usted decía, llega un momento, el ciudadano, nuestro compatriota del Valle lo acaba de decir, llega un momento donde los ciudadanos comienzan a instaurar tutelas y tutelas y tutelas, y son tantas contra determinados funcionarios o determinados organismos que llega un momento donde al organismo ya le tiene sin cuidado cumplir o no cumplir la tutela. Y ese sí es el grado superior de denegación de justicia. Bueno, hay un tema. ¿Por qué efectivamente no estamos hablando del tema central? Y es el tema de la administración de justicia. ¿Por qué, digamos, cuál es el análisis que hacen ambos frente a este tema? ¿Por qué hay una reforma fallida en el 2012, muy criticada, por cierto, que finalmente se cae? ¿Y por qué en esta no estamos hablando de lo que tendría que estar hablando el país? Precisamente de la administración de la justicia. Yo diría que finalmente es un tema de actores, es decir, ¿quiénes están participando en el proceso de reforma a la justicia? Están participando en el proceso de reforma a la justicia los congresistas, el gobierno y los magistrados de altas cortes. Y los congresistas, el gobierno y magistrados de altas cortes están fundamentalmente preocupados por un problema de forma de elección, de aforados, etcétera. No están los jueces. No están las organizaciones de jueces y fiscales. Claro, porque hoy estamos hablando precisamente del procurador. Hoy la noticia es la del fuero del procurador. Claro. Es que lo que nosotros anotábamos y desde el comienzo... ¿qué hace, por ejemplo, ante esta situación, por ejemplo? Desde el comienzo que anotábamos, que aquí esa reforma a la justicia no es una reforma realmente que le conviene a la administración judicial. Pero Fernando, ¿por qué salimos, digamos, a protestar cuando la rama no tiene recursos? Bueno, es algo lógico. ¿Y por qué no salir ante un tema tan grave, por ejemplo, como lo que está ocurriendo en este momento? Que no estamos hablando precisamente de temas de fondo en esa reforma. Sí, y eso es lo que nosotros venimos denunciando, nosotros venimos asistiendo al Congreso, venimos asistiendo a los foros, estamos movilizando a nuestras bases, poniéndola en alerta sobre lo que se está cocinando, porque es que realmente ahí lo que se está dando es un golpe al administrador de justicia y se le está restando autonomía e independencia a los jueces. Cuando el gobierno se inmiscuye en la administración judicial, es precisamente muy grave lo que le está pasando a la justicia, es casi volver al fondo rotatorio que cuando dependía la administración de justicia del Ministerio de Justicia. Eso es muy grave lo que está sucediendo y por eso estamos alertando al país también, porque ante estos temas tan graves, la reforma no está respondiendo ni al acceso, ni a la eficiencia, ni a la eficacia de la administración de justicia, y lo que uno ve es que han tratado de descargar todos los problemas del país en los jueces de la República, siendo la institución de pronto que más le ha respondido al país. Yo quiero agregar algo que de pronto lo he dicho en algunos escriticos, y es esto. También para mí, y si quiere, pues claro, el mea culpa empieza conmigo. A mí me sorprende también el silencio de la academia, el silencio de las facultades de Derecho, el silencio de los colegios de abogados, de los colegios de jueces en general. Es decir, hay como una desidia, como pensando que ese no es un problema de todo el país, sino que es un problema de estructura de gobierno de altas cortes. Y eso no es un problema de estructura de gobierno de las altas cortes. Por eso la utilidad de este programa es llevar la idea y la conciencia de que el problema es de todos,
que la academia tiene que reaccionar, que los colegios de abogados tienen que reaccionar. Los sindicatos. Los sindicatos hay que Todos, reaccionar. aunque lo están haciendo pues de alguna manera con la posición que han tomado. Tenemos una última llamada, en A Fondo nos llama Jaime Gómez desde el municipio de Bello. Don Jaime, buenas noches y adelante. Muy corta su opinión, por favor. Y gracias. Muy buenas noches a los panelistas, interesante programa. Lo importante hoy en la reforma del equilibrio de los poderes es mostrar que la indemandabilidad y la irresponsabilidad eran las bases del absolutismo puro. Y recordemos que en la presidencia pasada, pues el Ejecutivo trató de tener a su lado al Legislativo y únicamente fue la rama judicial quien frenó que los tres poderes estuvieran unidos. Por eso no es justo que hoy solamente se le eche el agua sucia a la justicia, porque han sido ellos quienes han cargado con el mayor peso de los problemas del país. Es necesario para la descongestión crear unos juzgados y unos tribunales constitucionales que se encarguen de resolver las tutelas de manera directa. Por supuesto. Para no congestionar los juzgados laborales y civiles, es decir, la jurisdicción ordinaria. Por eso sería importante para atacar ese cuello de botella de la congestión, crear los juzgados constitucionales con una jurisdicción procesal constitucional. Muy bien, don Jaime, se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Muchas gracias por su llamada desde el municipio de Bello. Doctor Álvarez, muchas gracias por estar en A Fondo. Yo creo que es un tema del cual seguiremos hablando en muchas ocasiones debido precisamente a lo que está ocurriendo con la Administración de Justicia y finalmente a cómo va a quedar esta reforma. No, a ustedes muchas gracias y yo creo que es mucho lo que tenemos que seguir. Es válido el debate. Ni más faltaba, estamos siempre a la orden y dispuestos al debate. También desde los sindicatos, y yo creo que ustedes han dado esa pelea en muchas oportunidades, Luis Fernando. Sí, inclusive que estamos haciendo unos foros. Este viernes vamos a hacer uno aquí en el Palacio de Justicia, entre todos los sectores de la Academia de la Justicia, y estamos tratando de levantar un debate para que la reforma sea una reforma que realmente responda a los problemas que tiene el país, no reformas que vienen de arriba, sino que sean reformas que partan realmente de la base. ¿Desde qué horas el foro? Desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el cuarto piso del Centro La Alpujarra. Perfecto, ahí está la invitación. Hablamos hoy de justicia en A Fondo, hablamos de la reforma al equilibrio de poderes. Espero que esta ilustración sirva un poco para generar conciencia de lo que pretendemos hacer desde la televisión pública aquí en Teleantioquia. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima semana con otro tema de interés. Que tengan una feliz noche. Dichos planteamientos, pues califican esta reforma como algo coyuntural ante los recientes escándalos como el caso del magistrado Jorge Pretel. Así lo explicó David Suárez, abogado especialista en Derecho Administrativo y magíster en investigación. Me parece que es un manoseo innecesario de nuestra carta política. Esta reforma en cuanto a la justicia lo que tiene que ver es un retoque institucional a las altas cortes. O sea, lo que se está haciendo es una reforma, un ajuste a la forma de organización y funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional. ¿Esto garantiza que a las Cortes vayan a llegar mejores hombres? No. ¿Esto garantiza que vamos a nombrar mejores fiscales, mejores procuradores, mejores contralores? No. Entonces, hay reformas que uno dice, hombre, Colombia las necesitaba, había que hacer algunos ajustes. Pero a mí lo que me preocupa es que le digan mentiras a la gente. En eso coincide la presidenta del Colegio de Jueces y Fiscales, quien asegura que la reforma debe ser más profunda, de fondo y no de forma. Pues que estamos muy alarmados porque el diseño constitucional que se proyecta consideramos que va a traer más perjuicios que beneficios para la administración de la rama judicial. Hay que independizar
la elección de los magistrados de las altas cortes por la forma como se producen. Fue aprobada en quinto debate en el Senado la reforma al equilibrio de poderes, fuero para el procurador, la creación de una comisión de aforados, la eliminación de la reelección presidencial, están entre los puntos aprobados. Sin embargo, para muchos la reforma se queda corta en lo que tiene que ver con el tema de la justicia. Por eso queremos que usted opine en nuestras redes sociales, @Teleantioquia, #afondo. Y para hablar de este tema, hoy nos acompaña Luis Fernando Álvarez. Él es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana. Además fue presidente del Consejo de Estado. Luis Fernando, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches a usted, buenas noches a nuestros televidentes y vamos a tratar de presentar algunas reflexiones sobre este tema tan interesante. Así es. También está con nosotros Luis Fernando Otálvaro, presidente de Azonal Judicial. Gracias por estar aquí en A Fondo, Luis Fernando. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias y trataremos de darle respuesta a estas inquietudes que ha generado la reforma al equilibrio de poderes. Bueno, esta reforma al equilibrio de poderes dice que tiene dos componentes. Una es precisamente ese tema que tiene que ver un poco con ese equilibrio de poderes, pero el otro tema tiene que ver con la justicia. En el tema de la justicia, ¿la reforma se está quedando corta o ustedes cómo analizan ese tema, decano? Yo creo que estamos llegando al mismo punto de partida a donde se llegó con el proyecto, con el fallido proyecto anterior. Yo creo que el país tiene que reflexionar sobre dos situaciones distintas. Una situación es la referida a la parte instrumental de la administración de justicia, que tiene que ver con los órganos superiores y el gobierno mismo de la justicia. Y otro tema es el que tiene que ver con la parte funcional o material de la justicia, que tiene que ver con la forma como la justicia llega a los ciudadanos, con la pronta resolución de los conflictos, con la oportuna resolución de los procesos. Son dos cosas distintas. A mí me asalta el temor de que con el proyecto de reforma que se está debatiendo en el Congreso y que aparece ya aprobado en quinto debate, nuevamente nos estemos ocupando únicamente del primer aspecto, del aspecto meramente orgánico y de gobierno que tenga que ver con la justicia y con los órganos de poder, cuando el verdadero problema de la justicia está en la situación de acceso a la justicia, en la pronta resolución de conflictos y en general lo que significa la justicia para el ciudadano. Hoy la discusión, para empezar, era la del procurador, era la del fuero del procurador, es decir, seguimos hablando de otros temas y definitivamente no del tema de fondo, esa precisamente claro. la administración es que de justicia. además no podemos olvidar que estamos casi que ya en un periodo preelectoral en donde además las fuerzas políticas se están midiendo en todos estos elementos de poder. Entonces, hablar del fuero de procurador, hablar de fueros o de un tribunal de aforados e incluir al fiscal, al contralor, al defensor, Hoy en A Fondo debatiremos acerca de la reforma a la justicia y el equilibrio de poderes. El gobierno nacional anunció la propuesta de hacer ajustes a la administración de la justicia en Colombia. Esa reforma tiene, a mi juicio, un tema fundamental para recobrar el equilibrio de poderes y es la eliminación de la reelección. La iniciativa quedó en manos del Congreso de la República para su aprobación. Estos son algunos de los puntos más trascendentales que contiene este proyecto de reforma. La eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, la creación de una comisión de aforados, la investigación y acusación a magistrados de las altas cortes y al fiscal general de la Nación, la implementación de un concurso de méritos para elegir a los miembros de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, eliminación de la reelección presidencial. Estos han sido discutidos en 5 de 8 debates que se tendrán en el Congreso. Sin embargo, analistas sus nombramientos. ¿Usted cree que esta reforma mejora el presupuesto? ¿Usted cree que esta reforma le va a decir a un ciudadano que le mataron un familiar y que hace 20 años está esperando que haya una sanción que la va a obtener con ella? Imposible.
Sin embargo, no todos son críticas y cuestionamientos. El presidente del Tribunal Superior de Medellín hace unos días se pronunció y aseguró que algunos puntos son positivos de esta reforma a la justicia y mejorarían el actual sistema. Nosotros vemos como aspectos en que hemos evolucionado correctamente, arribar a la meritocracia en la elección de los magistrados de las altas cortes, aún aunque sea, digamos, no totalmente, sino parcialmente. Eso lo vemos positivo. Vemos positivo cuando se suprime la mayoría de funciones electorales de las altas cortes, porque ahí constituye uno de los eslabones del cordón con la política. Vemos positivo también, por ejemplo, el fortalecimiento de la institución que va a investigar y adelantar a la acusación respecto a esos altos corporados. ¿Cuál es el impacto de la reforma a la justicia y el equilibrio de poderes? ¿Es conveniente o no para el país? El debate hoy en A Fondo. Muy buenas noches, gracias por estar conectados con Teleantioquia y con A Fondo.